Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a 4 ilícitos de mucha importancia en el ámbito del ordenamiento jurídico penal venezolano, los cuales son el delito de encubrimiento, el de desaparición forzada de personas, el perjurio y la traición a la patria, que yo lo ubico dentro de esta clase virtual como delitos salteados, y me perdonan un tanto la expresión, en el ordenamiento jurídico venezolano, porque no los estoy enfocando en su noción de familia de delitos, sino lo estoy analizando desde el punto de vista de la familia de delitos en los cuales se ubican en la ilicitud ortodoxa clásica del Código Penal, sino que los individualizo, dada la importancia que cada uno de ellos tiene con respecto al resto de los otros tipos o subtipos en donde se ubica tal familia ilícita. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de Derecho Penal Especial de la Universidad Central de Venezuela y al público en general, siendo que estas clases virtuales, tanto de Derecho Penal Especial como de Derecho Procesal Penal, las pueden ubicar, si alguien tienen, pueden suscribirse, si alguien tienen, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Entonces, estos ilícitos, empezando por el delito de encubrimiento, vamos a comenzar por él, no debe ser confundido con otras circunstancias dentro de la dogmática jurídico-penal. Es decir, primordialmente hay que aseverar que es un delito, que por lo tanto no forma parte de la noción de concurso de personas en el delito, que establece el 83 y el 84 del Código Penal, que lo denomina concurrencia de personas en el delito. Recordemos que conforme a ese artículo 83 y 84 del Código Penal, se habla en el artículo 83, se menciona en el artículo 83, bueno, quiénes son los que de alguna forma participan en la realización de un hecho, pero técnicamente la doctrina ha venido distinguiendo entre perpetrador y partícipe, siendo que el perpetrador es quien suele realizar el verbo rector del tipo, el que realiza actos ejecutivos tendentes a la aflicción de ese bien jurídico sobre la base de una relación objetiva, la causación, y una relación subjetiva, que sería la culpabilidad. Entonces, bueno, la realización de actos ejecutivos que conduzcan a la aflicción de ese objeto pasivo, a la aflicción de ese bien jurídico, y tampoco confundir la noción de objeto pasivo con respecto a la noción de bien jurídico, en desmedro de los intereses de la víctima. Bueno, esa realización de actos ejecutivos puede ser de forma singular o puede ser de forma plural. Hay delitos de necesaria realización plural, por ejemplo, el delito de agavillamiento, asociación para delinquir, ciertas nociones del hurto agravado, del robo agravado, y hay delitos de ejecución singular, pero tampoco confundir con la noción de el determinador, que se encuentra ubicada en la parte final, en el infine de dicho artículo 83. Como lo están viendo, alguna doctrina ha establecido distinciones entre el determinador y el instigador, como queriendo decir, bueno, que el determinador impulsa a otro, por no repetir la expresión determina, impulsa a otro a que realice un hecho, el llamado autor mediato. Ese autor mediato instrumentaliza al autor material para que realice el hecho, siendo que el beneficio frente al delito lo va a asumir ese autor mediato, pero es que tampoco el autor material se encuentra tan aislado de no solamente, es decir, los proventos del delito, por decirlo de alguna forma, sino que, bueno, materializa una noción de imputación plena, hay conciencia y voluntad, y por lo tanto el dolo está presente en su realización. Tanto ese determinador como el instigador, y cierta doctrina también señala el concepto de instigador en el sentido de diferenciarlo con el determinador, en tanto y en cuanto el instigador, bueno, instiga, como impulsa a otro que realice un hecho, pero ese otro es inimputable, o bien sea por un problema de error o por un problema de minoridad, o cree estar actuando,
está realizando una conducta, a lo mejor imprudente, negligente, de contenido culposo, pero el instigador se está beneficiando de ella. Bueno, en todo caso, en ese 83 del Código Penal se ubica que la misma pena, como respuesta sancionatoria, la asumirá el autor, el coautor, el determinador, el instigador, y el cooperador inmediato. Ese cooperador inmediato que se encuentra en la acción, se encuentra en el hecho, pero que no realiza de nuevo los actos ejecutivos que perpetran directamente, pero sin su actuación no se hubiese podido realizar el hecho. Es una actuación absolutamente sustancial, importante, inconmensurable a los efectos de la realización del hecho. El típico ejemplo del que se encuentra detrás de la puerta, siendo que el autor está realizando el delito frente a la víctima en la habitación, y ese de estar en la puerta evita que otras personas ingresen a los efectos de lograr la defensión. Bueno, quizás no está realizando el delito, pero su cooperación es absolutamente vital. Eso lo subrayo para diferenciar a ese llamado cooperador inmediato con respecto al cómplice, pero sobre todo, conforme al 84, que tiene frente a sí, al llamado cómplice necesario, el que se ve en el numeral tercero del artículo 84, facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante de ella. Esos cooperadores no necesarios, los que están ubicados en el numeral primero y en el numeral segundo, cuya actuación no es tan definitiva para la realización del hecho, pero el hecho efectivamente, objetivamente se realizó con dicha ayuda, bueno, conlleva una sanción de la mitad de la pena del autor, siendo que el cómplice necesario, bueno, tendrá la misma pena del autor. Por lo tanto, la pregunta de cuál será la diferencia entre ese cooperador inmediato con respecto al cómplice necesario. Bueno, de nuevo, repito, el cooperador inmediato se encuentra en la acción aunque no realice la ejecución del hecho. En cambio, el cooperador inmediato presta, colabora, ayuda antes y en la realización del hecho, pero no se encuentra en la acción propiamente dicha. El típico ejemplo del que alquila un arma para que otro vaya a atracar o vaya a matar, siendo que existe comunicabilidad de las circunstancias, se conoce para qué el destino del arma. Todo esto frente al tema de la concurrencia de personas en un mismo hecho punible, o el llamado concurso de personas, ojo no confundir con el llamado concurso de delitos que se verifica en el 86 y siguiente del Código Penal, frente a el delito de encubrimiento que está descrito en el 254 del Código Penal. Es decir, el encubrimiento es un delito per se, accesorio al otro que se ha cometido y del cual ahora se pretende encubrir. No hay, digamos, no hay connivencia en la realización del hecho que ahora se encubre, o en el encubrimiento de una persona. A lo mejor ese encubrimiento con respecto al otro ni siquiera tiene que ver con la realización inmediata del hecho, sino que ya se encuentra procesalizada, y entonces esa persona se ayuda a los efectos de evadir la actuación de la justicia. Pero es que además puede ser que ese encubrimiento ni siquiera es para guarecer a la persona una vez cometido el delito, sino de alguna forma para lograr la desactivación de la probanza, es decir, afectar los elementos indiciarios que van a conducir a la determinación de la responsabilidad penal del que ya ha cometido un delito. Esa comisión de delito de la cual no tuve ningún tipo de participación, no tuve ningún tipo de inherencia en lo que atañe al encubridor. Entonces, ese encubridor regulado en el artículo 254 del Código Penal, la redacción de la norma, serán castigados de 1 a 5 años los que después de cometido un delito que sea penado con presidio o prisión, sin concierto anterior como una condición objetiva de punibilidad que se verifica bien clara en la norma,
al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, es decir, de alguna forma el efecto, por ejemplo, de la receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito o la llamada legitimación de capitales que se encuentra presente en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Allí, en ninguno de esos efectos ulteriores, se encuentra el encubridor. Pero, sin embargo, ese encubridor, como lo establece la norma, ayuda, de alguna forma colabora, hay una colaboración posterior, pero sin los ulteriores efectos que conllevan a otros ilícitos. Fíjense que la finalidad, la famosa expresión, que no hay ninguna causa invidente, que toda causa tiene una finalidad, ¿sí? En la relación causal que se ubica en la comisión del hecho, es para la finalidad de que asegurar el provecho, es decir, el provecho de ese delito en específico o a eludir las averiguaciones de la autoridad, de alguna forma evitar la procesalización y la policiación de la actividad. Ya se encuentra la persona ostentando la condición de reo. Aquí la noción de reo ha de estar vinculado no a quien ya ha sido condenado por sentencia condenatoria definitivamente, sino quien asuma la concesión, la condición de procesado. Fíjense que dentro de la noción de reo ni siquiera se habla que la persona se encuentre internada en la llamada privación de la libertad, pero es obvio que si se trate de evitar el cumplimiento de la condena, es porque de alguna forma se está encubriendo para la captura del que ya ha sido condenado por sentencia condenatoria definitivamente firme, y con lo cual pudiera haber una hipótesis, ¿verdad?, allí de antinomia entre el delito de cooperación en fuga, que ya per se es un delito autónomo. Al final, el 254 establece: y los que de cualquier modo destruyan huellas o indicios de un delito que merezcan dichas penas. Entonces, como se dan cuenta, esa labor del encubridor se ubica en diferentes niveles. Es decir, inmediatamente posterior a la comisión de un delito en la cual no tuve ningún tipo de participación, pero también se ubica ya siendo procesalizado. ¿Okay? Ya no existe la llamada persecución policial, sino que ya se encuentra en una procesalización penal por la vía de o el encuentro flagrante o del conocimiento oficioso, o bien sea por la admisión de la denuncia o de la querella, o en una etapa bien posterior, es decir, ya habiéndose dictado una sentencia condenatoria, el encubrimiento ha sido posterior. Entonces, digamos, las diferentes etapas en las cuales se puede ubicar el delito de encubrimiento. Por cierto que ha de ser frente a los delitos que sean presidiables o prisionables, como lo dice la parte infine de la norma, no frente a los delitos que sean arrestables. Recuerden que conforme al artículo 9 del Código Penal se habla dentro de los tipos de pena privativa de la libertad, el presidio, la prisión, el arresto. Por cierto que hay razones para seguir hablando de esa forma distintiva, porque, por ejemplo, a nivel de penas accesorias, 13 versus 16 del Código Penal, se establecen distintas penas accesorias frente a los delitos presidiables y frente a los delitos prisionables. De igual forma que cuando se describe la prescripción, 108 y siguiente, bueno, no se hace mención al delito presidiable y sí frente al delito prisionable. Perfectamente ha de entenderse que los delitos presidiables también prescriben, tanto la prescripción de la acción como la prescripción de la pena. Por otra parte, cuando se habla del concurso de delitos, 86 y siguiente, eso de aplicar la pena completa del delito de mayor significación, a la cual se le añade un quantum del delito de menor significación, se hace distinción si el delito es prisionable o es delito presidiable, por más que a nivel penitenciario, bueno, haya un solo tipo de lugar de internamiento frente al tema de los presidiados o a los prisionados. Entonces, bueno, siguiendo con este delito de encubrimiento,
hay las rebajas que se verifican en el artículo 255 del Código Penal. De acuerdo a esa norma, cuando la pena que debe imponerse según el artículo anterior excediere de la mitad que corresponde al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará aquella a dicha mitad. Es decir, imaginémonos que por una circunstancia, digamos, matemática, pues, entonces, bueno, serán castigados de 1 a 5 años, nos dice el artículo 254. Ah, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa si ese de 1 a 5 años? Recuerden que estamos hablando de una pauta de dosimetría penal, conforme al 37 del Código Penal, cuando un ilícito establezca límites inferiores versus límites superiores, es de orden público acudir al término medio, y si existen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal atenuante, nos iríamos del término medio al límite inferior. Si existen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal agravante, nos iríamos de un término medio a un límite superior. Entonces, precisemos que, bueno, cualquiera sea la ubicación de la pena en función del límite inferior o del límite superior de la pena del encubridor, bueno, exceda la pena de quien encubre, no sería lógico, bajo una proporcionalidad, llamado principio de proporcionalidad penal, que se vincula francamente a la noción de equidad que establece el artículo 26 de la Constitución. Si la justicia tiene que ser una justicia equitativa, idónea, transparente, entonces la noción de equidad, la equitas que hablaba el viejo derecho romano. Entonces, ya no solamente atender al concepto de derecho, si la adscripción de la norma o el principio o a la noción de justicia, el fin último que se plantea en la instrumentalidad del derecho, sino también una noción de equidad. Entonces, bueno, rebajar conforme a ese artículo 255, entonces, bueno, se rebajará cuando la pena que debe imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo, si ni siquiera sea el límite superior, sino hasta la mitad, cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará aquella a la mitad. Es obvio entender que mal se podría aplicar esta rebaja del 255 si no se ha individualizado la pena en concreto del autor. Es decir, aquí ya nos estamos presentando con problemas. Entonces, es un delito accesorio que implicará de alguna forma la probanza, que implicará de alguna forma la determinación precisa de la responsabilidad del autor. Es decir, mal se podría hablar del encubridor de quien no es responsable. ¿Okay? Entonces, bueno, atentaría contra unas pautas de lógica. Es decir, estoy encubriendo a quien no es responsable por la circunstancia que fuere. Entonces, bueno, esta accesoriedad, ¿ok?, implica, bueno, esa previa determinación de quien ostenta la condición de autor. Y fíjense que a lo mejor ese autor opera en circunstancias que no operan con respecto al encubridor. El encubridor sí tiene más de 21 años de edad. En cambio, el autor, cuando cometió el delito, lo hizo entre 18 y 21 años de edad, y por lo tanto nos iríamos al término inferior de la pena que le corresponde al autor, conforme al artículo 74.1 del Código Penal, la atenuante genérica por razones de edad, por razones etarias. Entonces, bueno, a lo mejor ese encubridor, bueno, no tiene esa condición. Bueno, al no tener esa condición etaria, no podría estar vinculado a la noción del llamado límite inferior. Por cierto, no porque se aplica el límite inferior o el término medio o el límite superior con respecto a el delito cometido por quien se encubre, lo mismo se trasladaría a la pena del encubridor. Se tiene que individualizarse. En todo caso, objetivamente, cuando se verifica que esa pena, de nuevo, repito, excede la mitad de la que corresponde a el delito de encubrimiento, debe darse la rebaja al delito de encubrimiento, por lo menos que se mantenga o definitivamente a dicha mitad, ¿ok? A la mitad de la pena correspondiente a la del autor del delito.
El 257 pues, nos indica que no es punible el encubridor de sus parientes cercanos. Aquí ustedes dirán, bueno, aquí hubo un salto pues del 255 al 256, es decir, ¿qué pasó con el artículo 256? Hubo el salto del 255 al 257. Bueno, se trata del encubrimiento de un delito menos grave, es decir, que tenga una pena de arresto, y por lo tanto son las consideraciones las mismas que he mencionado de alguna forma con respecto a el delito de encubrimiento de delito prisionable o de delito presidiable. Entonces, esto descrito en el artículo 257, bueno, algún autor lo denomina una especie de necesidad de protección, como una especie de estado de necesidad. Yo prefiero denominarlo una excusa absolutoria, ¿ok? Una excusa absolutoria, esa que describe el artículo 257, en el sentido de que se sustenta en la idea de que cualquier familiar, por propia condición parental, asumiendo la defensa, bueno, puede de alguna forma defender, guareciendo en su casa algún familiar que ha cometido algún delito y en la cual no haya ningún tipo de participación previa. Por cierto que el propio Código Penal, con una noción sistémica, el C257, a los que les guste rayar código, bueno, al lado le colocarán artículo 219, porque el 219 del Código Penal, bueno, establece que para los efectos de la ley penal se considerarán parientes cercanos al cónyuge, los ascendientes y descendientes, los tíos y sobrinos, los hermanos y las hermanas. Es decir, estamos hablando de esa condición tan importante del llamado cuarto grado de consanguinidad y aquella relación estrecha que se asume frente al cónyuge. Entonces, bueno, más o menos las pautas que se vislumbran a partir de lo que establece el artículo 49.5 de la Constitución, cuando nos dice no está obligado a declarar los parientes entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, si la llamada no confesión coacta. De alguna forma se asimila la filosofía que trasuda esa no obligación a declarar, la no confesión coacta, es la que está presente en este artículo 219 frente a el artículo 257. Entonces, como condición objetiva de punibilidad, bueno, se exigirá que no sea pariente en cualquiera de las variables que establece ese artículo 254. Vamos a tratar de asumir algunas pautas que ha establecido la doctrina frente al delito de encubrimiento. Bueno, fundamentalmente estaríamos hablando de que se encubre a través de dos figuras, el llamado favorecimiento y la llamada receptación, es decir, prestar ayuda para eludir la acción de la justicia o aprovecharse los efectos del delito. Es obvio, es necesario entender que debe haberse realizado el delito que se encubre. Ahora bien, hay alguna doctrina que indica que ese delito que se encubre debió haberse agotado para que se perfeccione el delito de encubrimiento. Es decir, que bajo esa doctrina no aceptaría delitos imperfectos que se estén encubriendo. Volvamos a la redacción de la norma. Fíjense que el artículo 254 habla de después de cometido el delito, ¿ok? Entonces, después de haberse cometido, pero fíjense que se pueden realizar delitos a nivel de carácter imperfecto de los mismos. Se pone en peligro el bien jurídico. Es decir, lo que de alguna forma explica por qué se sanciona el delito imperfecto, 80, 82 del Código Penal, la tentativa y la frustración, es haber puesto en peligro ese bien jurídico y que de hecho es sancionado. O sea, bueno, se cometió, pero no se dice en la norma, bueno, cuando se haya agotado, cuando surge un resultado. En todo caso, ante la duda, bueno, se aplicará el criterio de la duda razonable en la descripción de la norma, conforme al artículo 24. Yo humildemente soy de los que cree que sí es posible la posibilidad del encubrimiento frente al delito imperfecto. Es decir, esa persona, bueno, que de alguna forma está siendo
procesalizada por haber cometido un homicidio en grado de frustración, unas lesiones en grado de tentativa, bueno, de alguna forma otro colabora para eludir la actividad de la justicia. Recuerden que conforme a la dogmática se dice que la participación tiene que ser perfecta. ¿Okay? O sea, no puede haber una participación imperfecta, es decir, una cooperación o una complicidad en grado de tentativa. Es decir, la determinación, la instigación, la cooperación y la complicidad tiene que ser perfecta, siendo que el hecho sobre el cual se coopera en realización efectiva sí se tolera que haya sido imperfecto. Entonces, bueno, aquí el encubrimiento puede perfeccionarse frente a una actuación imperfecta. Es mi criterio. Si el delito que se encubre es uno de naturaleza permanente o un delito continuado, conforme lo establece el 99 del Código Penal, bueno, entonces el encubrimiento podría verificarse durante el desarrollo del delito, pero ese encubrimiento que se verifica durante el desarrollo, la continuidad del delito, ya ubicaría al autor ya no como un encubridor, sino que o como coautor, dependiendo de la descripción del delito, o como un cómplice necesario o como un cooperador inmediato. Ya se ubicaría en otro nivel, porque todavía está en proceso de realización delictiva. Que no haya habido, como otra circunstancia, concierto anterior al delito consumado con el autor del mismo y que no se contribuya a llevar el hecho delictuoso a ulteriores efectos. Es decir, si esto se está llevando a ulteriores efectos, si el ulterior efecto es la receptación, por ejemplo, es decir, el aprovechamiento de cosas provenientes del delito, o por ejemplo la legitimación de capitales frente al delito ya cometido, entonces mal podría ser un encubridor, sino que yo sería un coautor, ¿verdad?, con el delito de receptación, asumiendo la noción que proviene de un delito, o con el delito de legitimación de capitales. La ayuda del encubridor ha de ser positiva, es decir, no una inactividad, por lo tanto no podría entenderse la comisión por omisión del delito de encubrimiento, pues tiene que ser proactiva. Lo que ya había mencionado anteriormente, el vocablo reo se refiere, no se refiere propiamente a los condenados, ni siquiera a los culpables, sino los que de alguna forma estén siendo procesalizados. Inclusive, frente a un simple sospechoso, si se habla de la llamada flagrancia del sospechoso, entonces, bueno, ese sospechoso ya cometió un delito y con posterioridad, yo sin haber participado en la realización del hecho, promuevo a que ese sospechoso no sea llevado a una audiencia de imputación. No es necesario que la gente conozca al autor del delito, sino que es perfectamente posible que se encubra a un desconocido. Ahora es obvio asumir que cuando ya yo asumo la noción de encubrimiento, es porque, bueno, ya presumo inclusive que el otro ha cometido un delito y ahora se inicia un proceso causal francamente distinto al anterior, en la cual no tuve ningún tipo de participación, a menos que todavía nos encontremos en el intríngulis, en el íter del delito por su permanencia o por su continuidad. La ayuda de ese encubridor es de cualquier forma que logre satisfacer la posibilidad de eludir a la justicia, la posibilidad de destruir evidencia, etc. Entonces, por lo tanto, en el delito de encubrimiento es posible la tentativa. Comencé a ayudar y realicé actos ejecutivos tendentes a la ayuda al otro, asumiendo el dolo, la noción de que estoy ayudando a otro que ha cometido un delito, pero de alguna forma eso queda a medio camino. Imputable a título de dolo genérico, ¿okay? No se requiere la especificidad porque a lo mejor no estoy en los intríngulis del delito que se cometió con anterioridad, tanto así que no participé en el mismo, pero asumo una noción de ayuda, de colaboración frente al que sé ya de forma sobrevenida que ha cometido un delito. Bueno, veamos algún tipo de criterio. Yo quiero puntualizar aquí 3 criterios de la Dirección de Doctrina del Ministerio Público
frente al delito de encubrimiento. ¿Okay? Están allí señalados en la lámina con su descripción en la Dirección de Doctrina del Ministerio Público. Los dos primeros corresponden al año 95, el último corresponde al año 97. Claro, en vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, en vigencia de la Constitución del 61, pero en nada desmerita a la descripción que actualmente establece el Código Penal en los artículos 254 y siguientes. Entonces, el primer criterio por parte de la Dirección de Doctrina del Ministerio Público es cooperador inmediato quien interviene directamente en la ejecución del delito. En el delito de encubrimiento serán actos de ocultamiento, de sustracción, de eludimiento de la acción penal, pero posteriores al hecho luego de su completa perpetración. Como se dan cuenta, la Dirección de Doctrina no comparte conmigo pues, lo de la completa perpetración. Es decir, que tiene que darse la completa perpetración y que no es posible el llamado encubrimiento del delito imperfecto. En el segundo dictamen, al formular cargo por el delito de encubrimiento, se debe hacer mención al delito principal, ya que esta acción depende del despliegue de una acción primogénita. Es decir, se debió formular cargo por los delitos de hurto calificado, en ese caso, y encubrimiento en el delito de hurto calificado de forma precisa, lo cual se equipararía ahora con la llamada presentación de la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público, conforme al artículo 308 y siguientes del COP. En la última doctrina, constituye estafa agravada el hurto de un cheque y su falsificación, ya que la sustracción del cheque es el medio de comisión para cometer el delito de estafa, lo que establece el 462 como el ardid. Es cómplice y no encubridor el procesado que se presta para hacer efectivo los cheques hurtados y falsificados. Porque obviamente en la noción de que se tiene frente a el origen ilícito del cheque, ¿okay? Y que precisamente la cobranza del cheque es lo que conduce a el perfeccionamiento del delito de la estafa, porque es un delito con perjuicio patrimonial, no es simplemente frente al tema de la falsa concepción de la realidad. Entonces, allí mal se podría hablar de un encubrimiento, sino que hay una coautoría en la realización del estafa. Pasemos entonces al otro ilícito. El otro ilícito que nos convoca hoy es la llamada desaparición forzada, que está descrita en el artículo 180A del Código Penal. Como se dan cuenta, forma parte de los delitos contra la libertad sexual. Perdón, disculpen, contra la libertad, delitos contra la libertad. Este delito de desaparición forzada, conforme al artículo 180, bueno, ciertamente es un crimen. Es un crimen y entendamos que los ilícitos penales pues, se dividen en crímenes, los que están presentes en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, delitos, los que se encuentran en el libro segundo, y cuerpos ilícitos penal colaterales, ley contra el secuestro y la extorsión, etcétera, y las faltas, las que se encuentran presentes en el llamado libro